Ok, listos. Estamos listos para comenzar con nuestra tercera sesión en esta asignatura importante y de gran envergadura, ¿no? Que se relaciona pues con la tecnología. Voy a compartir mi pantalla. Me indica, por favor, si se visualiza mi pantalla. Sí, profesor, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches con todos, ¿no? Benvenuti a tutti la gente, ¿no? Buenas noches. Hoy día tenemos un tema. Hoy día tenemos un tema muy interesante en el sentido del tema que corresponde con los nuevos enfoques pedagógicos, las nuevas estrategias metodológicas, los nuevos instrumentos de evaluación que se viene dando en este mundo tecnológico en el que nos encontramos. En este nuevos modelos pedagógicos que estamos haciendo frente a él, ¿no? Son prácticamente los retos del docente del siglo XXI, ¿no? Retos que embarga bastante esfuerzo. No es nada sencillo, ¿no? Estar al margen o correr paralelamente con con las nuevas herramientas tecnológicas, las nuevas metodologías que van apareciendo y con ello también las nuevas estrategias didácticas. Son muchas cosas que se tiene que ir conociendo e ir aprendiendo y estamos sobre la marcha. Hoy nos embarga un tema cuyo título dice Espacios virtuales de aprendizaje. Algunos autores lo denominan entornos virtuales de aprendizaje. Otros lo llaman ambientes virtuales de aprendizaje. Y este es el tema que corresponde el día de hoy. Logro de la unidad reconoce y analiza el impacto de las TIC en la sociedad y en la educación, identificando sus características, ventajas y desventajas, asumiendo nuevas formas de pensar para una sociedad en la era digital. Logro de aprendizaje del día de hoy. Al término de la sesión, el estudiante analiza y reflexiona sobre los cambios de entorno de aprendizaje y desarrolla las interrogantes en base a la descripción del objeto de estudio, indicando con coherencia el aporte de las perspectivas de los entornos virtuales. Bien, dado entonces y conociendo ustedes pues el logro de aprendizaje del día de hoy, quiero yo rescatar a Enrique Gracián, un licenciado, un profesional, licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona. Enrique Gracián, bueno, cuenta con un largo historial, bien reconocido en España, y yo rescato una frase importante que dice, en una sociedad tecnológica, la educación es la clave, ¿no? Y pues tiene toda la razón en una sociedad en la que nos encontramos y que existe una brecha digital enorme, una brecha en la conectividad del mismo modo, ¿no? Y que aún bajo esta problemática debemos hacer frente y hacer uso, ¿no? De nuevos espacios virtuales que enriquezca nuestra experiencia pedagógica, pero aún más, una nueva experiencia significativa para quienes lo reciben, para quienes van a complementar esas competencias que muchas veces lo hemos leído, ¿no? En el currículo nacional, ¿no? Y que muy paralelamente a ello, de la misma forma,
hay competencias también en el nivel universitario que se deben de lograr, ¿no? En ese sentido he colocado pues un enlace de un video corto, ¿no? Para entender pues Enrique Gracián que nos indica referente a esta frase, ¿no? Hay sociedades que están en retraso y se están viendo afectadas y con ello pues hay diferencias sociales, ¿no? Por la falta de manejo, por la falta y carencia de competencias tecnológicas, competencias digitales, y con ellos a veces docentes que se van quedando atrás respecto a otros que sí, como lo indicaba en la clase anterior, ¿no? Un docente que daba a conocer su experiencia en la educación universitaria, ¿no? En la educación universitaria es totalmente diferente, con un enfoque diferente, con tiempos diferentes, con una metodología diferente, ¿no? Pero que también embarga el uso de la tecnología, ¿no? Y tenemos que avanzar tal como avanzan estas instituciones, ¿no? Quienes tienen la suerte de trabajar y de estar en un ambiente de institución privada, se van a dar cuenta que existe una brecha entre una institución pública, ¿no? Una institución pública universitaria, por supuesto, ¿no? Son otras formas, un sistema de gestión diferente, ¿no? Con mucho más responsabilidades, ¿no? Y es algo en el que nosotros, si vamos a tener esa experiencia de llegar a una institución privada, ¿no? Debemos demostrar estar al alcance, ¿no? De esas instituciones. Por ello he comenzado con este flyer, ¿no? Que estamos frente a una sociedad nativo digital, ¿no? Eso lo hemos visto o lo estamos viendo a cada momento, ¿no? Los estudiantes están siendo sumergidos en el mundo de la tecnología, ¿no? Sobre todo aquellas familias quienes poseen recursos económicos y que de una u otra forma, sea mala o buena, ¿no? Le ofrecen a sus hijos estos tipos de recursos que causan estímulos en los estudiantes, ¿no? Por el uso de las pantallas, por el uso de los efectos visuales, por el uso de los colores, por las animaciones, ¿no? Que se brinden en él, ¿no? Que bien puede ser provechoso, ¿no? Pero que el docente tiene pues una amplia carrera para poder hacer frente al buen uso de estos recursos tecnológicos, ¿no? Porque a través de esta tecnología, que tiene una característica muy peculiar de ser de modo intuitivo, en tal sentido que el estudiante explora, ¿no? Y se hace más autónomo a través de estas herramientas, lo que hace que vaya experimentando con estas aplicaciones, sean como juego o no, ¿no? Y que pueden ser a veces perturbadoras, emocionalmente perturbadoras, y otras veces significativas para su aprendizaje. Se le digo perturbadoras porque hemos visto hace unos días atrás unos jóvenes de colegio que han experimentado con estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y han clonado las imágenes de sus compañeros, ¿no? Y las han publicado a través de las redes sociales. Lo que demuestra, pues, que el docente tiene una ardua tarea, ¿no? Por hacer valorar el uso de estos recursos tecnológicos. Las políticas educativas tienen que cambiar de acuerdo a la aparición de estas nuevas tecnologías, porque de lo contrario nos vamos a quedar y se van a estar dando un mal uso de estos recursos,
ya estamos evidenciando un claro ejemplo a través de los medios de información. Esto quiere decir que todos deben asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y a veces el asumir esas responsabilidades, como que algunos no lo desean, ¿no? O no pueden hacerlo, o les lleva mucho trabajo, probablemente, ¿no? Y nos dejan una tarea enorme al docente, ¿no? Porque el docente es quien está frente al aula, el docente es quien está frente a los padres de familia, tiene que asumir, ¿no? Alguna actuación que pueda ocurrir en el aula, ¿no? Y cuando pasa un tipo de problema, a veces le dejan al docente solo, ¿no? Solo. Entonces tenemos que ser, y estamos ya, creo que en la clase anterior hemos visto sobre este aspecto, ¿no? Y somos conscientes de que el alumno que tiene estos recursos y que tiene la facilidad de tener estos recursos tecnológicos, pues ya viene interactuando con él, ¿no? Y al mismo tiempo viene haciendo de estos uso de estas aplicaciones. En tal sentido que las tradicionales estrategias, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje, en modo tradicional, están perdiendo eficacia, Ya. ¿no? Hay un micro abierto, hay un micro abierto, Sí, pues. hay un micro abierto, por favor. Compañero Ruiz, por favor, apague su micro. Sí, para poder continuar. Gracias, gracias. Bien, entonces decíamos que las estrategias de enseñanza, ¿no?, que se han venido aplicando están perdiendo fuerza, ¿no? Están perdiendo, se puede decir, eficacia, ¿no? ¿Por qué? Por la incursión de estos medios tecnológicos, ¿no? Cuando tú le das un medio tecnológico, si puedes tú observar, en cualquier nivel de la educación, ¿no?, el adolescente o el joven de la universidad se encuentra, pues, en su mundo, ¿no? Se encuentra en su mundo, ¿no? Se puede decir que está en un ambiente agradable cuando cuenta con un recurso tecnológico, ¿no? Hoy los jóvenes, cuando llegan, pues ya llegan con un dominio, con un saber previo, con un manejo, con ciertas competencias. Ante ello quiere indicar de que nosotros debemos ir empleando nuevas estrategias, ¿no?, que pueden ser innovadoras, ¿no?, que cause atención en el estudiante, ¿no?, que vengas con algo o con una herramienta innovadora, podría ser, ¿no?, tecnológica, ¿no?, en el que coloque o que haga el rol más activo en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno, ¿no?, en el medio en el que nos encontramos, por ejemplo, que ya es una realidad y que algunos docentes, ¿no?, pensaban de que esto iba a desaparecer. Y claro está, ustedes lo deben conocer. Y es más, otros docentes han preferido o prefieren que las clases sean de la forma tradicional como se han venido dando, ¿no? Pero lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo. El resto de países vienen trabajando en estas modalidades. Eso no quiere decir que tengamos que imitar, pero sí tenemos que incursionar a nuevas formas de enseñar. Y en esas nuevas formas de enseñar, pues, están estrategias, ¿no?, innovadoras con el uso de la tecnología, ¿no?, en el que el estudiante sea, pues, protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? En un sistema tradicional, a veces era el maestro, ¿no?, quien transfiere la información al estudiante, ¿no?, y transfería al estudiante, ¿no?
Y hoy se busca que el estudiante sea más protagónico, ¿no? Que se cambien los roles. Creo que todos conjugamos una misma idea en el que se debe desarrollar un nuevo perfil en el estudiante, que es la investigación, por lo cual no tienen aún esas características o esas iniciativas, ¿no? En algunos probablemente, pero no es en todos. Esto quiere decir de que el estudiante está esperando que el docente le brinde toda la información, ¿no? Si bien es cierto, el docente tiene que cambiar en sus metodologías, también lo tiene que hacer el estudiante paralelamente, en sus metodologías, en cómo va a aprender, cómo tiene que ir aprendiendo. Y para ello nosotros tenemos que desarrollar ciertas características en el estudiante, ¿no? Que es la autonomía, ¿no? Y esa autonomía nos da estos ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Claro está que tiene que tener ciertas competencias tecnológicas, ¿no? Un alumno que no posea y no tenga estas habilidades en el manejo de estos ambientes virtuales, claro está que va a estar en desventaja con el alumno que sí lo tiene, ¿no? Pero ese es el escenario que se encuentra cuando tú vas a una universidad. Probablemente en una universidad pública te encuentras con ese escenario, ¿no? Probablemente en las instituciones privadas no las encuentras, ¿no? Casi todos están en el mismo nivel, todos manejan sus equipos tecnológicos, su internet, sus aplicaciones, ¿no? Te trabajan de manera grupal, inmediatamente te sacan la información, elaboran su diapositiva y te la exponen. Ya manejan esas habilidades, ¿no? Pero hay que inducirlo, ¿no? Número uno, hay que motivarlo, ¿no? Número dos, y hay que dirigirlo, ¿no? Para que haga pues el trabajo correctamente. A esto se debe lo que habíamos también conversado en la clase anterior, ¿no? En el cual ya está regulado, en el cual ya está normado, ¿no? Y que algunos no han querido verlo, ¿no? Se han hecho el de la vista gorda para poder, ¿no? Actuar de esta manera. Pero ya es una realidad. Las universidades privadas en nuestro país vienen aplicando estas modalidades de estudio. Y ustedes, mejor que yo, lo saben, ¿no? Diferentes universidades en nuestro medio, en la capital, vienen dando la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Es decir, a gusto de las necesidades del estudiante, ¿no? Cada quien se acomoda de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Esto quiere indicar que las clases presenciales pueden ser 100% presencial como máximo y mínimo 80%, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que dentro de la política interna de la universidad puede emplear 80% presencial y 20% virtual. En la semipresencial tiene el esquema de un 79% máximo y como mínimo 30%. ¿Qué están asumiendo las universidades privadas? Algunas de ellas, el 50-50, porque mientras que estés dentro de ese rango, no hay ningún problema, ¿no? 50% presencial, 50% virtual. Y modalidad a distancia, ¿no? 30% como máximo, 20% como mínimo. Entonces, según como he podido apreciar en una universidad, están dando en modalidad a distancia 20%, 80% virtual, 80%, y 20% virtual, ¿no? Solamente se acerca para poder rendir sus prácticas. Esto indica que esta modalidad de estudio tiene que estar bajo un nuevo enfoque pedagógico, claro está, un nuevo enfoque pedagógico, un nuevo modelo de trabajo, nuevas estrategias didácticas de trabajo, ¿no?
para la presencialidad, para la semipresencialidad y a distancia, ¿no? En esta educación a distancia ya no es como cuando nosotros, quizás unos años antes, ¿no? Hemos llevado esta educación a distancia, ¿no? Donde nos traían a nuestro domicilio los folletos, ¿no? Y las hojas de evaluaciones, nos traían el CD, etcétera, ¿no? Y luego, cuando bien nos acercábamos al local llevando la hoja del examen, luego con la internet se desarrollaba el examen a través de esta, ¿no? A través de un formulario. Y ahora se hace pues con el uso de algunas aplicaciones, ¿no? En el que hace posible que nosotros podamos interactuar, ¿no? A través del Meet, a través del Zoom, a través del Blue Jeans, del Skype o cualquier otro medio, ¿no? Entonces, esto quiere decir de que los docentes han tenido que ir bajo la marcha, ¿no? Aprendiendo el uso de estos recursos, ¿no? De estos recursos informáticos, ¿no? Que permiten, pues, dar las clases a distancias, o ya sea de manera semipresencial o presencial, por ejemplo, bajo esta modalidad, ¿no? Esto entonces trae consigo, ¿no? De que nosotros debemos aprender a utilizar nuevos recursos, nuevas formas de trabajo, ¿no? Conocer nuevas herramientas. Probablemente ya las conozca, ¿no? Y en conocer una nueva no va a ser nada extraño, va a ser algo, más bien una experiencia que tiene que tratarse, claro está, una experiencia enriquecedora, ¿no? Que esté llano el docente a querer desarrollarlas, conocerlas y aplicarlas, ¿no? Estas nuevas modalidades de trabajo están bajo un contexto, bajo un nuevo enfoque pedagógico también, ¿no? Que tienen que conocerlo. Que muchas veces el estudiante cuando presenta su tesis de investigación, a veces está muy pobre en su sustentación, ¿no? Y es que estas modalidades en el que ya se viene trabajando, se vienen empleando en este enfoque del conectivismo, ¿no? Que algunos probablemente ya lo hayan escuchado, defendido por el doctor George Siemens y el doctor Stephen Downes, ¿no? ¿Y qué nos dice referente al conectivismo, ¿no? Que es un enfoque que se contextualiza en la era digital, que se caracteriza por tener la influencia de la tecnología en el campo de la educación. Define el aprendizaje como un proceso continuo, ¿no? Que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo, citado por Siemens y Downes, 2005-2006, ¿no? El conectivismo no solamente es un enfoque, ¿no? Explica una forma de cómo están aprendiendo hoy en día los estudiantes a través, ¿no? Del uso de la conectividad, ¿no? Que el conocimiento a veces que hay en estos medios muchas veces está desordenado, ¿no? Y que hay que ordenarlos, hay que clasificarlos, hay que distribuirlos y hay que almacenarlos correctamente, ¿no? Que bajo este enfoque el estudiante tiene que ser más autónomo, ¿no? Porque permite experimentar por sí solo con otros recursos, pero permite interactuar el estudiante con el recurso tecnológico, permite interactuar el estudiante con otro estudiante, permite interactuar el estudiante con el docente a través de un medio. Se fundamenta en la integración de los principios de las teorías de la complejidad, del caos, de redes y de autoorganización, ¿no? Nos dice de que el conocimiento efectivamente no está en uno, ¿no? Sino reside en el colectivo, ¿no? Y eso me hace pensar cuando hablamos de sistemas operativos, por ejemplo, ¿no?
Si bien es cierto, tenemos un sistema operativo propietario de Microsoft, pero hay un sistema operativo libre, de código abierto, que ha sido implementado por cientos y miles de usuarios para terminar en un sistema operativo libre, que es el Linux, por ejemplo, ¿no? O cualquiera en su versión dentro de esta, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el conocimiento que se encuentra, pues, distribuido. Los principales principios del conectivismo, hay 5 principios, ¿no? El aprendizaje es un proceso de conectar nodos, ¿no? En ese momento en que nos conectamos a través de un identificador, a través de un código, a través de un protocolo de comunicación, a esa dirección IP, que hace posible que nosotros nos podamos conectar, ¿no? El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos, claro, ¿no? En comunidades virtuales, ¿no? En páginas web, en servidores web, ¿no? La habilidad de ver conexiones entre ideas, conceptos, áreas, ¿no? Es una habilidad clave, por ejemplo, ¿no? Esa habilidad para poder conectarse y buscar, ¿no? Páginas abiertas, es decir, páginas libres, ¿no? Comunidades abiertas donde uno puede inscribirse y tomar un curso gratuito, por ejemplo, ¿no? La actualización, el conocimiento, ¿no? Es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje, ¿no? La actualización de información. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, ¿no? Entonces, estos principios del conectivismo están trabajando bajo estas nuevas modalidades, porque estas nuevas modalidades, al ser autorizadas por la SUNEDO, necesitan ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos están los requisitos tecnológicos, ¿no? Y en los requisitos tecnológicos están el contar con ambientes virtuales de aprendizaje. Y estos ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Interactúan, ¿no? Objetos, ¿no? Objetos virtuales que están relacionados a estos ambientes, ¿no? Como el Facebook, como el Twitter, como el correo, como el YouTube, como el Instagram o cualquier otro elemento que quieran, ¿no? Relacionarlo al ambiente virtual. Donde existen materiales educativos digitales, ¿no? Bajo un estándar, ¿no? Bajo un estándar o estandarizado, ¿no? Existen archivos digitales, videos, podcasts, libros, guías de estudios y cualquier otro material educativo digital que el docente crea necesario, ¿no? El conectivismo se suma como un enfoque más de aprendizaje que junto con otros como el constructivismo influyen en la formación virtual, ¿no? El conectivismo no hace de lado al constructivismo, muy por el contrario, ¿no? También se acoge de este enfoque pedagógico, porque ya sea que nos conectamos a través de este medio virtual, el docente puede trabajar con estas estrategias constructivistas, ¿no? Para que el estudiante pueda construir información, interactuando en pares, interactuando en equipos de trabajo, ¿no? Y transfiriendo la información, ¿no? Pero apoyados por la tecnología, ¿no? Entonces, el constructivismo, conectivismo, se están amalgamando en nuevas formas de aprender, en nuevas formas de enseñar, ¿no? Estos procesos son favorecidos de gran manera en los entornos virtuales de aprendizaje, conocidos como EVA, conocidos como ABA. Entonces se preguntarán qué cosa es un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Boneo, Cedeño y Murillo nos dicen:
un entorno virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje, o en inglés, Virtual Learning Environment, puede ser definido como una plataforma web, ¿no? Como una plataforma web, diseñada para facilitar la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para facilitarle la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recalco nuevamente y repito, ¿no? Porque hoy en día justamente está enfocado a ello, ¿no? A facilitar estos procesos de enseñanza de aprendizaje, ¿no? Y me hace recordar en tiempos atrás, ¿no? Claro está, con este sistema tradicional que uno enseñaba, encontraba o podía yo visualizar, ¿no? A veces estudiantes que llegaban fuera de la hora por alguna necesidad laboral, ¿no? Llegaban tarde, ¿no? Y a veces entraban al aula tarde y se perdían la explicación dada por el docente. Y otras veces, de un sentido más fatalista, ¿no? No entraban al aula porque ya por una cuestión de ética, uno. O dos, porque el docente a veces no le dejaba entrar fuera del aula, ¿no? En tal sentido que el estudiante perdía, pues, el tema tratado en clase. Esto se ha revertido con la aparición de la tecnología, con la aparición de la conectividad, con la aparición de nuevas estrategias innovadoras en el uso de la tecnología, como es el entorno virtual de aprendizaje. Y claro está, pues, que facilita la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque si el estudiante no puede entrar a clase por una cuestión horaria, laboral, no se pierde de estas actividades, porque estas actividades tienen las características, ¿no? de ser clases grabadas, ¿no? Al estar las clases grabadas, entonces el estudiante, bajo su responsabilidad y compromiso, ¿no? Probablemente se inserte, ¿no? En el uso de esta tecnología, ¿no? Y vaya a sumergirse, vaya a revisar los materiales que va dejando el docente, en tal caso de que no se pierde la información dada por el docente, ¿no? Los materiales educativos están ahí, las 24 horas del día, ¿no? Para que el estudiante pueda ingresar y leer respetando su propio ritmo de trabajo. Ahí está la facilidad en la gestión de los aprendizajes, ¿no? Entonces, estos entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Están permitiendo administrar estos recursos, están permitiendo distribuir estos recursos, están permitiendo realizar las actividades también de seguimiento, ¿no? A ver si el estudiante realiza el foro, a ver si el estudiante realiza la actividad, ¿no? Y claro está, pues, que todo sistema educativo va a contar, pues, con su evaluación, ¿no? Con su evaluación, que complementa, pues, ¿no? Que complementa como parte de la metodología del trabajo docente. Ya sea en cualquiera sea su modalidad, a distancia, presencial o mixto, ¿no? Cuando dice mixto, semipresencial, ¿no? Semipresencial. Y ahora la semipresencialidad también ha tomado nueva cobertura, ¿no? O se puede decir, se ha ampliado a una estrategia, a una nueva estrategia, ¿no? Llamada Blended Learning, ¿no? Blended Learning justamente es la mixtura, ¿no? La unión de estos sistemas presencial y a distancia, ¿no? Para convertirse en una experiencia nueva de trabajo, ¿no? Que tanto el docente como el estudiante lo experimentan, pero que se está llevando, ¿no? Ya se está haciendo, ¿no? Hoy, que ustedes se encuentran y tienen esa fortuna de estar
trabajando en una universidad, pueden estar ya experimentando con ello, ¿no? Entonces, se les hace, pues, mucho más fácil, ¿no? Entender esta teoría bajo el contexto en el que se encuentra usted, ¿no? La educación e-learning, llamada aprendizaje electrónico, a través del tiempo entonces ha cambiado. Ya no es el mismo de antes, ¿no? Ya se han dejado esos recursos impresos, ¿no? Que no digo que sean malos, ¿no? Son buenos tener tu libro en el aspecto físico, ¿no? Tomar el libro, ver las páginas, en sí es muy bueno, ¿no? Pero dado la tecnología, están siendo reemplazados, ¿no? Están siendo, se puede decir, digitalizados, ¿no? Y llevados a estos ambientes de trabajo, ¿no? La Comisión Europea nos dice, la educación a distancia es la utilización de nuevas tecnologías multimedia. Efectivamente, claro está, y de Internet para mejorar la calidad. Todos hablan de mejora, ¿no? Entonces, efectivamente, en los trabajos de investigación que se realizan y que se han realizado bajo estos entornos y que se han experimentado, ¿no? Han sido trabajos experimentales, ¿no? Han dado significancia, ¿no? Resultados significantes, ¿no? Que es bastante útil, ¿no? Y que más se ven las ventajas que las desventajas, ¿no? Entonces, dice acá, para mejorar la calidad de aprendizaje, facilitando los recursos, servicios, así como la colaboración e intercambio remoto, ¿no? Yo quiero resaltar la palabra colaboración, ¿no? La palabra colaboración en el sentido de que es algo que a veces nosotros, ¿no? Me incluyo, el cual hemos recibido una educación de forma conductista en nuestros tiempos, ha sido una formación conductista, ¿no? Que hemos estado trabajando por estímulo-respuesta, ¿no? Y que muchas veces hemos trabajado de manera individualizada, ¿no? Lo que ha formado parte a veces de nuestra persona, ¿no? No sé si ustedes recordarán cuando daban una práctica, ¿no? Las profesoras nos decían, pongan su libro ahí, ¿no? Dividan el libro. Poníamos el libro, poníamos el folder para que uno y otro no pueda ver cualquier trabajo que se tenía que hacer, ¿no? Y esto ha tomado nuevos enfoques, ¿no? El trabajo dual, el trabajo en equipo, ¿no? Favorece, ¿no? Abismalmente, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Son las empresas a veces quienes practican estas metodologías innovadoras, ¿no? Y que muchas de estas metodologías innovadoras han ido y han aterrizado en el sector de la educación, ¿no? Han aterrizado acá. Permítame, por favor, hay un compañero, creo que de ustedes quiere entrar. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, hay alguien que está entrando con otro. A ver, vamos a ver. Vamos a permitir, a ver. Buenas noches al estudiante que está entrando con un correo que no es institucional. Ya, creo que ya se fue ya. A ver, vamos. Ya, ok. Prosigamos, ¿ya? Por favor, vamos a seguir con este tema importante, ¿no? Listo. Listo, ¿no? Entonces veníamos pues que efectivamente hoy la colaboración, el trabajo cooperativo, hace una experiencia enriquecedora, ¿no? El compartir la información entre uno y otro, ¿no? Recuerden que siempre vengo indicando, ¿no? Aprendemos más cuando interactuamos,
Aprendemos más cuando interactuamos. Aprendemos poco cuando solo escuchamos, ¿no? Entonces, una forma de aprender es justamente colaborando entre uno y otro. Es trabajando en equipo, es trabajando cooperativamente, ¿no? En nuevos ambientes que también se pueden hacer, ¿no? También se pueden trabajar. Claro está que va a depender, ¿no?, de la estrategia didáctica que maneje el docente para poder emplear, ¿no? Para poder emplear. ¿Cuáles son las características de estos nuevos entornos que ya han aparecido, que vienen trabajando las universidades privadas y públicas también, ¿no? Y algunas instituciones educativas privadas también las han o las están utilizando, ¿no? Han invertido, ¿no? Porque tiene un costo efectivamente, ¿no? Tiene un costo para poder implementar, ¿no? ¿Cuáles son sus características, no? Es un ambiente electrónico, también llamado digital. No hay material en sentido físico, ¿no? Es decir, todos los recursos que se encuentran en este ambiente de trabajo son digitales, ¿no? Digitales. Esta es la característica de estos ambientes. Otra es que las interacciones del proceso de enseñanza-aprendizaje no se producen cara a cara. Claro, o sea, no se producen, claro, físicamente, ¿no? Físicamente, ¿no? Sino se produce a través, pues, de un medio, ¿no? De un medio, de una aplicación informática que hace posible que nos podamos conectar, podamos interactuar a través de una cámara web, a través de un micrófono, ¿no? En el que el docente, pues, hace uso, ¿no? Tanto el estudiante también. Otra característica es que da posibilidad de estudiar en cualquier lugar y con flexibilidad de horarios, ¿no? Hay una flexibilidad horaria, claro está, ¿no? Porque están los recursos ahí las 24 horas del día, ¿no? El ambiente virtual de aprendizaje, ¿dónde se encuentra alojado? En un servidor web, ¿no? Y ese servidor está prendido las 24 horas del día, ¿no? Otra característica es un espacio que favorece el encuentro y la interacción de las y los actores, claro, ¿no? Sobre todo, ¿no?, en los jóvenes, ¿no? Cuando se interactúa, ellos se encuentran, pues, se puede decir, satisfechos al conectarse o al hacer uso de nuevos recursos tecnológicos, ¿no? Y claro está que estos recursos también vienen avanzando hoy en día, ¿no? Puede favorecer el rol activo de las y los estudiantes en la apropiación de los contenidos, ¿no? Creo que favorece mientras que el docente aplique, ¿no?, estrategias innovadoras como el aula invertida, la gamificación, el storytelling, y alguna otra estrategia didáctica que puede ser útil e innovadora para que el estudiante pueda ser más activo, ¿no? Permite la realización de actividades de evaluación en forma virtual, claro, ¿no? Si el docente puede crear un cuestionario en esta plataforma o puede hacer uso de otra plataforma y enlazar en el ambiente virtual, ¿no? Puede hacer un enlace, ¿no? Claro está, ¿no? Y alojarla en el entorno virtual. Y puede tener un contómetro, ¿no? O un cronómetro, perdón, de tiempo, ¿no? Y también puede el estudiante ver su evaluación, ¿no? El puntaje que ha obtenido y también se puede retroalimentar, ¿no? Y el docente puede verificar, puede tomar una estadística de las notas que está recogiendo, puede verificar en qué preguntas ha habido fallas, ¿no? En qué punto puede probablemente reforzar, ¿no? Bien. Otra característica, responde a un diseño y a un modelo de concepción pedagógica basado en la teoría del constructivismo, basado en la teoría del conectivismo, por ejemplo, ¿no? Nuevos diseños, ¿no? Otra característica es que las clases, por ejemplo, son grabadas, ¿no?
una ventaja enorme para la gestión de los aprendizajes del estudiante, ¿no? Que los cursos también son abiertos, ¿no? Hay cursos abiertos, otra característica, hay entornos virtuales de aprendizaje en los que son gratuitos, ¿no? Entonces hay cursos abiertos. Hay libros abiertos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que puedes descargar, ¿no? Lo que antes no se podía, por ejemplo, ¿no? Les conté a ustedes ustedes probablemente años atrás, quizás de repente lo han experimentado, ¿no? A mí me correspondió experimentarlo cuando fui a la biblioteca de la San Marcos, ¿no? Para entrar había vigilante, ¿no? Me hicieron un cacheo total, ¿no? Si llevaba cámara fotográfica, si llevaba algún otro medio tecnológico, algo, ¿no? Y las investigaciones estaban, pues, bajo 7 llaves, ¿no? No era, pues, hoy abierto en el que se tienen repositorios digitales, ¿no? Existen transparencia en la información que se da, ¿no? Las universidades, por una cuestión de transparencia, hace público los resultados de las investigaciones y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Y que también otra característica se puede decir que estos entornos virtuales de aprendizaje están ahora colocando nuevos recursos, ¿no? Nuevos recursos que están apareciendo, como por ejemplo el uso del Turnitin también, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante cuando aloje su trabajo pueda verificar que esos trabajos pues son transparentes en el sentido de que no hay similitud ni plagio, ¿no? Con otros trabajos de investigación. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Algo bueno porque si tú no tienes esa característica quizás de escribir por sí solo, ¿no? Quizás haciendo una copia y pega, ¿no? Muchos decían, este es copy paste, ¿no? Control C, control V, decía, ¿no? Pero ahora ya no. Tenemos que tomar otras características, ¿no? Por unas cuestiones éticas, ¿no? Que en la clase anterior vimos que falta cambiar los planes de estudio, ¿no? La deontología y valores éticos en una profesión debe estar ahí, en los planes de estudio, por ejemplo, ¿no? Y que deben ser tratados, ¿no? Tratados para que el profesional, pues, conozca, ¿no? A qué está sometido en caso incurra, ¿no? Alguno de estos. Entonces el software Turnitin ha ayudado bastante, ¿no? Ha ayudado bastante porque ya los estudiantes están presentando con tal transparencia, ¿no? Sus trabajos de investigación. Las herramientas que existen en estos entornos virtuales de aprendizaje son varios, ¿no? Son varios. Y ustedes pueden haber ya interactuado con ellos, ¿no? Porque permite estar dentro de un grupo de trabajo, ¿no? Cuando hacemos o vamos a un foro, ¿no? Ingresamos a un foro, estamos en un grupo de trabajo, ¿no? Los entornos virtuales se hacen bajo grupos, ¿no? De estudiantes, ¿no? Hay una gestión de archivos, ¿no? Hay materiales educativos digitales, ¿no? Hay comunicación y colaboración. Hay gestión de contenidos. Cuenta con herramientas de evaluación. Cuenta con control de acceso, ¿no? Por ejemplo, cuando entras al aula virtual tienes que poner tu usuario, tienes que poner tu contraseña, y por supuesto que hay otros ambientes que, como habíamos dicho, también son abiertos, no hay necesidad de colocar algún usuario, ¿no? Porque algunos tienen esa voluntad y solidaridad de compartir la información, ¿no? El cual se llama ahora democratizar la información. Y hay pues la integración con otras plataformas, ¿no? Es decir, puedes integrar, ¿no? Otros
otros recursos, puedes integrar el YouTube, puedes colocarlo ahí, no puedes hacer enlace con los artículos científicos, con estas revistas científicas que se van tomando más popularidad, más fuerza, ¿no? Entonces, hay tanto en realidad que ver en estos entornos virtuales y que han incursionado, ¿no? Ya han incursionado, ¿no? En este tipo de trabajo, bueno, tenemos que ir familiarizando, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los entornos virtuales de aprendizaje, estas tienen también ciertas modalidades que en unos momentos se le va a explicar, pero al mismo tiempo unos componentes, ¿no? Unos componentes, ¿no? Si nosotros realizamos una plataforma web, o ya sea una página web, ¿no? Esta página web tiene que tener una función pedagógica, el cual hace referencia a las actividades de aprendizaje, ¿no? A las situaciones de enseñanza, a los materiales, a la tutoría, al sistema de evaluación, a los recursos con los que va a contar, ¿no? Darle ese enfoque pedagógico, ¿no? Al proyecto que se va a realizar, ¿no? No de índole comercial, ¿no? Sino, claro está, dando el enfoque de la identidad digital, pero con una función pedagógica al mismo tiempo, ¿no? Por ello es que el proyecto que bueno, vamos a ir conociendo nuevas herramientas y en el uso de estas herramientas va a tener que tener ese enfoque en el estudiante, ¿no? No es una página en el que te tenga que vender un producto, ¿no? Eh, o ofertar algún producto. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya está. Buenas noches, señorita Alejandrina. Buenas noches, doctor. Disculpe Ok, la ok, tardanza. listo, ok. Listo. Bien, entonces, esto es, ¿no? Lo que es la función pedagógica, ¿no? La tecnología apropiada a la misma, ¿no? Hay una gran cantidad de tecnologías, ¿no? Desde herramientas informáticas para crear entornos virtuales y desde herramientas informáticas para crear un gestor de contenido o un curso virtual, ¿no? Elegir la tecnología apropiada, ¿no? Y letra C, ojo, esto es importante, el marco organizativo. El marco organizativo, ¿no? Y cuando me refiero al marco organizativo, me refiero a los planes de estudios, ¿no? Vamos a realizar un proyecto innovador, o vamos a realizar un proyecto o un reto, ¿no? Un nuevo reto para los que se encuentran en esta aula, ¿no? Y ese nuevo reto pues tiene que tener un marco organizativo, ¿no? Porque la finalidad de ese proyecto es que tú puedas brindar un curso virtual, abierto, ¿no? Un curso virtual abierto. Y el elaborar un curso virtual abierto, pues tiene que tener toda una organización, ¿no? Tienes que ver qué curso vas a desarrollar. Tienes que ver el tiempo que va a durar. Tienes que ver los contenidos que vas a desarrollar, ¿no? Los contenidos que vas a desarrollar en cada semana. Tienes que ver el horario de trabajo de cada sesión. Tienes que ver los recursos digitales que vas a tener que elaborar o construir. Por eso indicaba
por eso indicaba, son nuevos retos que el docente del siglo XXI tiene que ir asumiéndolas, ¿no? Tiene que ir asumiéndolas, ¿no? Los retos son muy buenos, ¿no? Sobre todo cuando contamos con una buena guía, ¿no? Con un buen instructor, ¿no? Que nos ayude en la elaboración de ese proyecto, ¿no? Y claro está que también tiene que tener una metodología de trabajo, ¿no? Entonces tú no puedes inmediatamente, a ver, profesor, ¿qué herramienta voy a utilizar? Y ya, voy a crear así, voy a poner así, así, así. No, no. Tienes que planificar, ¿no? Es como cada uno de nosotros. Y estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, cuando tenemos que desarrollar una actividad académica, planificas esa actividad académica. Vas a ver qué contenidos son más pertinentes de acuerdo al contexto social del estudiante o de acuerdo a las necesidades del estudiante, ¿no? Haces una planificación, ¿no? Los temas que vas a desarrollar, los materiales digitales con los que vas a contar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el proyecto también, ¿no? También, entonces, ese es el marco, pues, organizativo con el que tienes que ir desde ya, ¿no? Desde ya tienes que ir pensando, porque de acá a una semana más, o creo que ya en la siguiente, ¿no? Vamos a ir viendo primero la planificación a través de un proyecto, ¿no? A través de un proyecto, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo ya qué curso uno va a enseñar a través de estos gestores de contenidos, ¿no? Y por supuesto, y claro está, el que más dominas, ¿no? No vas a hacer algo el cual tú desconoces, ¿no? Tienes que ir buscando tus herramientas, ¿no? Tienes que ir buscando tus materiales, perdón, tus recursos que vas a ir utilizando, ¿no? Y esperemos que podamos culminarlo al término de las 16 semanas, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Como en toda carrera de atletismo, pues, habrán unos que llegan primero, otro llegará segundo, otro llegará tercero, pero el objetivo de esta clase es que todos crucen la meta, ¿no? Respetando sus tiempos, ¿no? Y estilos que cada uno pueda tener. El entorno virtual de aprendizaje y su conexión con un modelo pedagógico, ¿no? Se pretende señalar que el simple hecho de usar las TIC en la educación superior no produce necesariamente cambios significativos en la formación del futuro profesional, ¿no? Se pretende, ¿no? Señalar. Y eso he escuchado varias veces. Y lo sigo escuchando. Y quizás mañana lo vuelva a escuchar, ¿no? Donde el docente quiere todo presencial, dice, ¿no? ¿No? Pero es una realidad porque nosotros ya estamos llevando virtual, ¿no? Y hay otros que están llevando ya de manera presencial, ¿no? Y que la universidad viene trabajando para gestionar las modalidades que se van a dar bajo este contexto tecnológico, ¿no? Y que a la larga van a ser autorizadas, ¿no? Porque en cierta manera le va a traer ciertas ventajas, ¿no? Ventajas, ¿no? A las instituciones privadas, ¿no? Sobre todo les ha traído bastante ventajas, ¿no? Bastante ventajas. Hay universidades que paran llenas, ¿no? No se puede ni pasar con el carro por esas universidades porque hay bastante tráfico, ¿no? Hoy en día todos quieren estudiar, ¿no? Y más aún cuando se ofrecen mayores ventajas. Entonces, el impacto de las TIC depende más bien del contexto de uso, de la finalidad, de su aplicación, ¿no? De transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.
Desde este enfoque, ¿cuál es su aporte que puede dar usted hasta este punto donde hemos llegado? Si usted ha tenido alguna experiencia con estos entornos virtuales, con estudiantes que experimentan con este tipo de ambientes virtuales, ¿permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Permite tener nuevas experiencias significativas? ¿Qué dice usted? A ver, micrófono abierto. A ver, alguno que quiera dar su opinión. Alejandro Ruiz Aponte. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, doctor. Bueno, en mi caso sí, realmente sería imposible, de no existir la virtualidad, llevar una maestría, dado que últimamente por tema de trabajo viajo mucho entre las zonas agroindustriales, ¿no? Estamos hablando de Trujillo, Ica, Arequipa, y cada semana estoy en diferente lugar. Entonces, si no fuera por estas herramientas que existen con las TICs y los entornos virtuales, eh, como les digo, sería prácticamente imposible. Entonces, ahora, aprovechando estas herramientas que nos dan la tecnología y la virtualidad, pues este modelo pedagógico, lo único que se tiene que hacer es reglamentarlo, probablemente pulir algunas cosas y debe mantenerse, ¿no? Porque yo también tengo colegas incluso que llevaban maestrías de Europa, Estados Unidos, y bueno, ellos estaban ahí trabajando conmigo en Puerto Maldonado, pero estaban haciendo su maestría en Europa. Entonces, yo creo que esa es una ventaja y hay que mantenerla. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro, ¿no? Claro. Para usted, por ejemplo, desde su punto de vista, ha sido de bastante beneficio porque le ha permitido, ¿no?, recibir una educación a distancia a través del uso de estas herramientas informáticas, ¿no? Y que permiten conectarnos o conectarse a través de ellas, ¿no? Y claro está que a través de estas herramientas tecnológicas nos ha beneficiado a muchos, ¿no? Podemos recibir capacitaciones a través de este medio, ¿no? Podemos inscribirnos en congresos internacionales que hacen en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? He recibido, por ejemplo, yo una capacitación por la misma UNESCO sobre educación virtual, ¿no? Me he conectado desde España para poder recibir una capacitación. Gracias a la virtualidad, por ejemplo, me he podido conectar con la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México, y he recibido también una capacitación en educación digital. Entonces, efectivamente, tal como cuenta su compañero, desde mi punto de vista también ha traído beneficios. Probablemente también haya algunas desventajas. Pero vamos a dar el pase a su compañero o compañera que también quería abordar el tema. Había una intervención por ahí. Edemita López Zuta. Adelante. Sí, yo, profesor, buenas noches. Bueno, yo solamente comentarle, ¿no?, que gracias a esta metodología de enseñanza, yo soy docente de industria del vestido, enseñaba lo que es patronaje digital, ¿no?, en tiempos de pandemia y, bueno, hasta el año pasado, ¿no?, que cuando ya las clases fueron presenciales, los estudiantes venían y, bueno, había grupos de estudiantes que se enfermaban y se podía dar, pues, las clases híbridas, ¿no? Entonces, donde yo podía dar mis clases en aula con los estudiantes que se encuentran allí presentes y, aparte, tenía la facilidad, ¿no?, de brindar enseñanza también a los estudiantes que están en domicilio. Y la verdad es una gran ventaja, ¿no?, utilizar estos recursos o herramientas tecnológicas y así de esa manera se observaba que los estudiantes no se atrasaban, ¿no? Y aparte también que como maestros pienso yo que esta nueva forma de enseñar, ¿no?, o el aprendizaje o la aula invertida, sería bueno que se quede de por vida porque
la verdad facilita bastante, se avanza en clase porque nosotros podemos dejar pues los temas teóricos ya con anterioridad, ¿no? Y pues la práctica se realiza en el aula y solamente se hace el refuerzo, ¿no? Claro que como maestro se trabaja más. Eso sería mi aporte, profesor. Muy bien, señorita, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? El docente ha tenido que asumir nuevas estrategias y el estudiante ha tenido que asumir nuevos roles, pero ¿qué ha sido para su beneficio? ¿No? Muchas veces, por ejemplo, cuando yo era estudiante, ¿no? A veces renegaba cuando el profesor me dejaba un trabajo, pero en el proyecto de la realización del trabajo, me daba cuenta que encontraba información muy importante, ¿no? Al final, en la presentación del trabajo, terminaba por agradecer al docente, ¿no? Por haberme dado ese tema de investigación, ¿no? Porque, pues, uno valora a veces lo que aprende más cuando lo hace de manera autónoma, ¿no? Investigando, indagando, averiguando, preguntando, ¿no? Entonces, es importante. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Me permite, doctor? ¿Cómo está, señorita Alejandrina? Adelante. Bueno, al principio era un poco difícil para mí. Cuando empecé a trabajar con los chicos y su mayoría no se conectaba. De los 33 niños, eran 12 niños que se conectaba, pero utilizaba otros medios, ¿no? Para poder llegar a ellos. Y bueno, también cuando empecé a estudiar primer ciclo, también a mí me dificultaba, ¿no? Porque no podía manejar mucho, pero así aprendí y me parece que para mí ya me ha aliviado y he aprendido, ¿no? Aprendido a manejar forzosamente por la necesidad, ¿no? Pero en algunos casos es beneficiosa en cuanto a estudio superior, pero en cuanto estudio primaria, secundaria, en las regiones, en las comunidades, en las provincias del Perú, es muy bajo. No llega a todos, ¿no? Claro. Bien, claro, nosotros tenemos, como dijo su compañero anterior también, ¿no? Decía, debemos regular, debemos normarlo, debemos indicar para qué niveles, por ejemplo, es apropiado. Y claro está que en el índole superior, ¿no? Se puede ir aplicando y con ello los estudiantes tienen que ir tomando nuevas responsabilidades, ¿no? Responsabilidades que a veces no son inherentes al estudiante, ¿no? Pero que la sociedad tendrá que imponerlas en algún momento, ¿no? De acuerdo al trabajo, pues, o al equipo de trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno, prosigamos. A ver. Entonces, estas formas de interacción que tiene el estudiante bajo el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Es una interacción entre estudiante y contenido, ¿no? Es un modelo de autoformación, ¿no? Sin interacción grupal, ¿no? Porque el estudiante en su tiempo libre, ¿no? Probablemente ustedes durante la semana ingresen al aula virtual y verán, ¿no? Los trabajos que va dejando cada docente, ¿no? Irán viendo los materiales, en qué medida son pertinentes de acuerdo a tu formación profesional, ¿no? Ahí está pues la interacción entre el estudiante y el contenido. La otra interacción es entre estudiante y estudiante, ¿no? Modelo de autoformación en interacción con el diseño entre estudiantes, ¿no? Porque efectivamente cuando se trabaja bajo este contexto, ¿no? El estudiante se puede trabajar en grupos, ¿no? Se puede formar grupos y hay una interacción, ¿no? Entre ellos mismos o a través de algunos recursos como los foros, ¿no? Pueden mandar o enviar sus mensajes, ¿no?
Por eso vemos ahí dos figuritas, dos lactos en el que se están comunicando, por ejemplo, a través de la plataforma, ¿no? Porque a veces las plataformas virtuales cuentan con sistema de chat para que ellos mismos también puedan comunicarse, ¿no? Y otra es la interacción entre el estudiante y el docente, tal como nos encontramos en este momento, ¿no? Es el modelo de formación integral, ¿no? Entonces, estas tres formas de interacción está bajo este contexto del entorno virtual de aprendizaje. Téngalo presente, estudiante-contenido, estudiante-estudiante, estudiante-docente. Ahora, como dijo la maestra que nos antecedió, ¿no? Han habido ciertas características, tanto para el docente en autoformarse con estos medios digitales, otra vez es capacitándose, ¿no? Pero que los roles, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza no presencial, han cambiado. En el aspecto pedagógico, en la enseñanza presencial, ¿qué teníamos, por ejemplo? ¿Qué teníamos? ¿No? Una interacción sincrónica, ¿no? Contenido presentado en forma magistral, ¿no? O se puede indicar, pues, una interacción presencial, ¿no? Una enseñanza presencial, ¿no? Y acá tenemos una enseñanza, pues, sincrónica y asincrónica, ¿no? Estas son las características de la educación a distancia, ¿no? Es decir, que podemos estar por este medio, como lo estamos ahora, de manera sincrónica y asincrónica a través de actividades ya muy particulares que el docente deja para que vaya asumiendo ciertas responsabilidades del estudiante en parte de ese tiempo, ¿no? Presentación de contenidos en diferentes formatos, ¿no? Acá la presentación era en forma magistral, había que sacar fotocopias, ¿no? Para entregar a los estudiantes, mira, ve, ¿no? En la ubicación, se lleva a cabo en la misma ubicación geográfica, en la misma institución. En enseñanza no presencial, la clase en sesión 24 horas, 7 días de la semana, porque hay una plataforma, ahí están los recursos, ahí están las clases grabadas, ahí están los videos, ahí están los materiales. En cuanto al aspecto de los estudiantes, se desplazan al campus universitario. En la enseñanza no presencial, a menudo los estudiantes están dispersos, ¿no? Podemos tener, había tu compañero, ¿no? Que nos dijo que para viajando cada semana, ¿eh? Hoy día puede estar acá en Lima, otro día puede recibir de repente su clase desde Trujillo, ¿no? O desde Huancayo, ¿no? Hay alumnos que están conectados de diferentes regiones, ¿no? Bueno, en la maestría anterior tuve la oportunidad de tener un estudiante de italiano, ¿no? Que se había conectado acá, ¿no? Entonces, ese es algo bueno, pues, para nuestra universidad, ¿no? Porque trae, pues, esas ventajas de que tú puedas formarte, ¿no? En otra institución a través de estos medios, ¿no? O a través de cualquier plataforma de entorno virtual, ¿no? El rol del docente dedica gran parte de su tiempo a impartir conocimiento, ¿no? El docente dedica gran parte de su tiempo a planificar las actividades, ¿no? A ver con qué recursos va a contar, ¿no? A colocar los materiales educativos digitales, a tratar de generar un debate, ¿no? Un debate sobre el tema que se trata, a retroalimentar los trabajos, eso también es importante, ¿no? Retroalimentar los trabajos. Entonces son bajo dos enfoques, ¿no? Presencial y no presencial, y dentro de los aspectos de la pedagogía, ubicación, estudiante y rol docente. Los roles en un ambiente virtual de aprendizaje desde el conectivismo ha cambiado, ¿no? El docente va a interactuar un poco más, ¿no? Va a tener que conocer las modalidades de trabajo bajo este sistema, ¿no? Incentiva
no solo a bajar información, sino a subir, ¿no? No solamente a descargar los materiales educativos, sino también su aporte del estudiante, ¿no? A través de ensayos, a través de las discusiones en foros, ¿no? A través de las actividades académicas que se pueda dejar, ¿no? La enseñanza a comunicarse, la enseñar a diferenciar, ayudar a organizar con los materiales educativos, ¿no? Y el rol del docente bajo el enfoque conectivista crea su propia red de estudio, crea su propia identidad digital también, ¿no? Colabora mutuamente con otros estudiantes y ahí adquiere autonomía de tiempo, ¿no? Cómo va cambiando, miren. En estos tiempos va cambiando. Entonces, la educación a distancia, llamada educación en learning, el cual se da bajo estos entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Presentan dos tipos de herramientas, ¿sí? Presentan dos tipos de herramientas informáticas para ofrecer oportunidades al estudiante, para ofrecer o facilitar la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, para ofrecer materiales educativos digitales, ¿no? Entonces, la educación en learning se sustenta bajo las herramientas de un sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? De un sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Acá vamos a contar con una infraestructura digital, el cual va a ofrecer contenidos, ¿no? Va a ofrecer materiales educativos digitales, va a ofrecer herramientas, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Este sistema de gestión de aprendizaje, por ejemplo, los brinda herramientas informáticas como el Moodle, como el Chamilo, como el Dokios, como el Blackboard, entre otros, ¿no? Pero también esta educación a distancia, ¿no? Están dadas por las herramientas informáticas de los cursos online masivo abierto, es decir, los MOOC, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto nos vamos a enfocar en el uso del MOOC, ¿no? En el uso del curso online masivo y abierto, ¿no? En el MOOC. ¿Qué es? Son cursos en líneas dirigidos a un amplio número de participantes a nivel local, regional o global, de acceso libre. No necesitas tener conocimientos previos o no necesitas tener tanto conocimiento como decía un compañero en la semana anterior, ¿no? Sobre desarrollar páginas web con los códigos, ¿no? Esos códigos de programación en HTML, en JavaScript, en C++, etcétera, ¿no? No. Ahora existen los gestores de contenido que te permiten crear toda una plataforma virtual, ¿no? O una página web en el que se dé un curso online masivo abierto. Y a esto va a estar enfocado nuestro proyecto. La metodología de aprendizaje utilizada para el ambiente virtual debe estar enfocada a la etapa del aprendizaje en la que se encuentre el usuario, ¿no? Claro está, ¿no? Desde un punto de inicio y poco a poco ir abordando de forma logarítmica, ¿no? Estos elementos que se dejan para el estudiante, ¿ya? Entonces, aquí está la clasificación de las herramientas informáticas en las que ofrece esta educación en learning, ¿no? Y tenemos el sistema de gestión de aprendizaje, conocido como los LMS, y el MOOC, ¿ya? Entonces, nuestro proyecto va a estar enfocado aquí, ¿ya? En el uso de los MOOC, ¿no? De los cursos online masivo abierto. Por eso te indicaba en las diapositivas anteriores, ¿no? Que vaya pensando en el curso más factible, de acuerdo a los materiales que tú tienes, de acuerdo a los temas y contenidos que tú más dominas, ¿no?
para poder realizar un curso online masivo abierto. En este va a estar enfocado nuestro proyecto. Claro está que ya sea el uso de una herramienta informática como los LMS o el uso de una herramienta informática como el MOOC, tiene que tener ciertos criterios de calidad, ¿no? Ciertos criterios de calidad que tenemos que tener presente, ¿no? Torres y Ortega nos dice, bueno, y apoyados por Saber, dice, propone 3 ámbitos, ¿no? Calidad técnica, infraestructura tecnológica necesaria, ¿no? Coste de acceso y mantenimiento, el nivel de conocimientos técnicos necesarios para su utilización, claro. Si no hay que hacerlo tan complejo, ¿no? Para su utilización de estos materiales, ¿no? La facilidad de navegación a través de su interfaz, ¿no? La calidad de los sistemas de control de seguridad y acceso, pero como en este caso está dando los criterios de calidad para un sistema de gestión de aprendizaje, ¿no? Basado bajo los entornos virtuales, entonces acá sí hay seguridad y acceso, ¿no? Tal como ustedes interactúan con la plataforma virtual. Pero en los MOOC, no, es abierto, ¿no? Es libre, ¿no? Democratizando la información, así como los dan muchas ONG, por ejemplo, ¿no? La eficacia de gestión de los cursos ofertados, la versatilidad para el seguimiento de altas y bajas de alumnos, la posibilidad de mantenimiento y actualización de la plataforma, ¿no? Probablemente toda herramienta informática que nosotros utilizamos es flexible, ¿no? Flexible en el sentido de que el estudiante pueda ingresar a ese ambiente en el horario que crea conveniente, ¿no? Es estandarizado, por ejemplo, ¿no? Los materiales educativos que se dejan, ¿no? Tienen formatos estándar que pueden funcionar bajo el contexto o bajo la plataforma de un sistema operativo, cualquiera sea, ¿no? Por ejemplo, tiene otra característica más que yo podría indicar, ¿no? De que son escalables, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que cuando tú desarrollas un curso virtual, ¿no? A través de un gestor de contenidos, ¿no? Por ejemplo, enseñas mantenimiento de equipos para la medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes luego abordar otro curso, ¿no? Escalable, puedes aumentar, ¿no? Puedes ampliar el campo de desarrollo de tu página, ¿no? Puedes colocar otros materiales, ¿no? Por ello es que cuando a veces nosotros navegamos en la internet y encontramos estos cursos abiertos, ¿no? A veces vemos ahí, curso de, por ejemplo, curso de JavaScript, libre, curso de Arduino, libre, curso de NetBeans, libre, curso de ofimática, ¿no? Entonces, ha ido aumentando, ¿no? A través del tiempo, o ha ido ofertando nuevos cursos, ¿no? Entonces, justamente estos cursos abiertos tienen esta característica, ¿no? De ser escalables, ¿no? Otro criterio de calidad, ya no en el sentido técnico, sino también en el sentido de la organización y la creatividad, ¿no? Aquí hay algo en el que a veces el docente maneja muy bien el aspecto pedagógico, ¿no? Maneja muy bien el aspecto pedagógico, pero maneja muy poco la parte del diseño, ¿no? La parte de la creatividad, la parte de cómo colocar el objeto, cómo colocar el texto, qué tipo de eslogan voy a colocar en el curso virtual, cómo va a ir distribuido estos elementos, ¿no? Cómo quiero que interactúe el estudiante con esos elementos. Entonces, tienes que ser bastante creativo, ¿no? Que tu página tenga bastante empatía en el momento de que el estudiante navegue por él, ¿no? Por ello es importante que cuando tú realices
tu página web, tú misma puedas ir interactuando, ¿no? Si es fácil llegar al curso que para el estudiante le es necesario, por ejemplo, ¿no? Sin estar cliqueando a cada momento, ¿no? Práctico y directo, ¿no? A veces llegas a una página y no sabes dónde cliquear para entrar al curso. Entonces, ahí hay una mala organización, ¿no? O a veces colocas un gráfico con un verde petróleo y colocas un texto de color negro. Ahí hay una mala creatividad y conjugación de colores, ¿no? Porque no hay contraste entre el fondo y la forma. Entonces también, mire, ve que estos aspectos técnicos, pedagógicos, de la conexión virtual, permite de que nosotros también abordemos nuevas formas de aprender, ¿no? Bajo este contexto de entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Es decir, este curso abierto online masivo llamado MOOC tiene que tener pues cierto aspecto de la creatividad, de la organización, de la descripción de los materiales que tú estás dejando ahí, donde el estudiante pueda ver cuánto es la duración, ¿no? Ustedes verán que a veces hay cursos que duran 3 meses, ahí está, ¿no? 3 meses, y que muestre los planes de estudio en esos 3 meses, ¿no? ¿Qué va a desarrollar en el primer mes? ¿Qué va a desarrollar en el segundo mes? ¿Qué va a desarrollar en el tercer mes? ¿No? Tiene que estar descrito en la página web, ¿no? Y que pueda tener acceso a los materiales y que tus recursos tecnológicos o tus recursos y aplicaciones informáticos o tus materiales educativos digitales, ¿no? Tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar ahí, ¿no? A veces no los hay y tienen que construir esos materiales. Tienen que ir construyendo, ¿no? Probablemente todos quienes hemos trabajado en pandemia y no pandemia, porque ya estamos en estos tiempos en el que todo lo digitalizamos, toda información, ¿no? Ya se está digitalizando. Entonces, esta es la calidad organizativa y creativa. Y también la calidad comunicacional, ¿no? Es decir, que no solamente va a ser pues una página web en el que el estudiante va a interactuar con el curso, no, sino también tenga, por ejemplo, los enlaces de una sesión virtual, por ejemplo, ¿no? Claro está que todas tendrán pues el enlace de la virtualidad, ¿no? Pero debe de tener ese mecanismo de comunicación, ¿no? Bajo esa plataforma, ¿no? Puede tener foros, puede tener chat, puede tener un tablón de noticias, por ejemplo, ¿no? Un calendario, ¿no? O cualquier otro medio en el que el docente crea conveniente para la comunicación, ¿no? Para la comunicación. Por ejemplo, se están utilizando ahora los podcasts, ¿no? Los podcasts son estos archivos de audio, ¿no? En el que he notado varias páginas que están haciendo uso pues, de estos podcasts, ¿no? Entonces, cuando entra a la semana 1, ¿no? Cuando ingresa a la semana 1, el estudiante cliquea en ese podcast y va a escuchar al docente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa sesión de clase, ¿no? Y cuáles son las responsabilidades que va a tener que asumir el estudiante durante esa sesión de clase, ¿no? Y entonces el estudiante va a conocer más, ¿no? Qué es lo que va a desarrollar en cada sesión, porque muchas veces hay una ficha de trabajo, ¿no? Y se coloca la ficha de trabajo y no se dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? A veces yo he visto así algunos. Entonces, no está muy claro. Entonces, los podcasts pueden ayudar, claro está, ¿no? El podcast puede ayudar, ¿no? A efectivizar la comunicación, ¿no? El otro aspecto es la parte de la didáctica, ¿no? La didáctica. Creo que
no vas a tener problema ahí, ¿no? Porque tiene que tener orden, claridad de los temas, la secuencialidad de los contenidos, la autonomía organizativa, la información y comunicación multimedia. Probablemente puedas colocar alguna herramienta de gamificación también, ¿no? En la plataforma. Puedes incorporar probablemente alguna evaluación, ¿no? Que podemos enlazarnos con el formulario de Google, o podemos enlazarnos también con un blog, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta calidad didáctica debe uno de tener presente, ¿no? 4 aspectos muy importantes, ¿no? La calidad técnica, ¿sí? Ahí está, la calidad técnica. La calidad organizativa y creativa. La calidad comunicacional. Y por último, la calidad didáctica. 4 aspectos que debes tener presente cuando abordes tu proyecto, ¿no? Cuando abordes tu proyecto, ¿sí? Vaya haciendo, por ejemplo, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo en un papel, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ir desarrollando, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí prácticamente estamos quedando en la sesión. Preguntas. Preguntas. ¿Todo claro? Bien, en el aula virtual, en la semana en el que nos encontramos, es decir, el tema 3, ¿no? He dejado un artículo científico, ¿sí? Un artículo científico. Perspectivas de la educación superior en los entornos virtuales en Perú. Perspectivas de la educación superior en entornos virtuales en Perú. A través de este artículo científico se han planteado algunas preguntas. ¿Ya? Por eso que hay una actividad que se llama tarea, ¿no? Hay una actividad que se llama tarea. Las preguntas son las siguientes, pueden capturar pantalla si desean. Respondan las siguientes preguntas. Según el autor, ¿cuáles son los elementos que se debe de prever para efectivizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales? 2. ¿Crees tú que las investigaciones recientes sobre los entornos virtuales de aprendizaje han beneficiado a la comunidad docente en el Perú? Argumente. 3. La pandemia ha permitido trabajar en los docentes bajo otra modalidad llamada educación remota. Explique usted en qué consiste. 4. Con el retorno a las clases de los estudiantes de nivel superior, se viene aplicando una educación híbrida. ¿En qué consiste esta modalidad de trabajo educativo? Y la última, ¿qué otras conclusiones de carácter relevante podría usted mencionar de acuerdo con la lectura y desde su punto de vista? Bien. Este material está en el tema número 3. Ahí lo va a encontrar, ¿no? Para que usted pueda, en una hoja de Word, va a desarrollarlo y lo va a adjuntar en esa semana. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿individual o grupal?
Bueno, si ustedes gustan, pueden hacer equipos de trabajo, ¿no? Que no sea mayor a 4, ¿no? Solo para el caso de responder, ¿no? Pero no hay obligatoriedad en hacer los equipos de trabajo, ¿no? Cada uno desde su punto de vista puede determinar, ¿no? Desarrollar estas preguntas. Y el que cree pertinente hacer un equipo de trabajo lo puede hacer. Es libre de cada estudiante. Cada estudiante aprovecha las ventajas que puedan ofrecer el uso del trabajo cooperativo. A continuación voy a pasar a asistencia. Doctor Márquez, una pregunta. Adelante, Marcelo, adelante. Doctor, bueno, viendo que usted tiene panorama, ¿no?, en este ámbito de las TIC y lo que pueda pasar de aquí en adelante, hay una propuesta de una universidad en el Perú, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, los estudiantes sigan con las clases virtuales, que investiguen, que profundicen en su casa, pero no en su casa porque, digamos, tiene la facilidad, ahorran también tiempo y también lo hacen en el momento que ellos dispongan. Y más bien, por ejemplo, lo que son ya desarrollo de laboratorios, talleres, sí lo harían en las universidades. Esta propuesta fue presentada por una universidad en el Perú y le preguntaba su opinión a usted, ¿qué le parecería? Sí, justamente Gracias. uno de sus compañeros, claro, uno de sus compañeros habló de la virtualidad, creo que fue Alejandro, ¿no? Si no más recuerdo, en que se debe normalizar estas situaciones de educación virtual, ¿no? En el sentido de que ¿qué asignaturas, ¿no?, van a ser beneficiados, se puede decir así, ¿no? O bajo esta modalidad, ¿no? Porque claro está que hay instituciones tecnológicas, por ejemplo, mecánica de producción, ¿no?, en el que la forma de trabajo del docente es diferente, ¿no? Ahí, pues, el trabajo es mediante la práctica, mayormente, ¿no? Mecánica de producción, mecánica automotriz o mecatrónica, metalurgia, por ejemplo, he visto, pues, instituciones tecnológicas que no necesariamente necesitan de una educación a distancia, ¿no? Ahí prácticamente no sería en beneficio, ¿no? No podría aprovecharse esos beneficios en su aprendizaje por ser mayormente práctico, ¿no? Pero hay otras asignaturas, por ejemplo, un curso de filosofía, un curso de didáctica, un curso que sea, pues, teórico, ¿no? Se puede trabajar bajo este contexto, ¿no? Por ello está en pleno desarrollo, ¿no? ¿Y qué cursos se van a llevar, ¿no? De repente un curso de procesos sociales en el Perú, ya, por ejemplo, se puede llevar de manera virtual, ¿no? Como le decía, filosofía, comunicación, quizás para cursos generales, ¿no? Se pueden llevar lo que es el tema de virtualidad. Entonces, por ahí decía una docente, estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Y debemos analizar qué asignaturas se van a desarrollar bajo este contexto, ¿no? Y con qué porcentaje de presencialidad y qué porcentaje de virtualidad, ¿no? Las realidades en el Perú, quizás por ser un país con una diversidad cultural, entonces se presentan contextos diferentes, el cual lo hace mucho más complejo aún, ¿no? Entonces, también la tecnología hoy en día, ¿no?, debe desarrollarse sí o sí en el nivel superior, por el mismo nivel en el que se encuentra, ¿no? Estas modalidades de trabajo van a ser de bastante beneficio para los estudiantes de grados superiores, ¿no? Para maestría, doctorado, por ejemplo, ¿no? Le va a ser de bastante beneficio. Entonces, te van a ir asumiendo nuevos retos y nuevas formas de trabajo que ya las instituciones públicas y privadas han ido evaluando, ¿no? Y dentro de esa evaluación, ellos van
viendo pues qué asignaturas se están desarrollando en modo virtual, ¿no? Y otros en forma presencial. Así es. Bien, Marcelo. Y esto es todo, gracias. Bien, voy a pasar a asistencia, es algo que quizás no debería, como dijo su compañero una vez, ¿no? Bueno, por cuestiones de política institucional vamos a hacerlo, ¿ya? Hoy, 18 de septiembre. 18 de septiembre. Bien. Pedro Álvarez. Buenas noches nuevamente, presente. Buenas noches, buenas noches. Teodulo Castillo. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Ivonne Dosa. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Nelly Dueñas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gina Enríquez. Gina. Presente, doctor. Buenas noches. Sí, Buenas presente, noches. doctor. Buenas noches. Ok. Bien. Natalie Escalante. Presente, doctor. Bien. John Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Sí. Ana Estrada. Ana Estrada. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Máximo Francia. Presente, doctor. Buenas noches. Alejandrina Guillén. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kenji Hinojosa. Presente, doctor. Buenas noches. Edemita López. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María del Carmen Norabuena. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, muy bien. Hortensia Ortiz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Rita Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Alejandro Ruiz. Presente, doctor. Muy bien. Marcelo Villegas. Marcelo Villegas. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Listo, bien. Todos presentes. Todos presentes. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por abordar esta clase con suma responsabilidad. Veo que están desarrollando los foros que se están dejando durante la semana y eso me parece bastante beneficio para cada uno de ustedes. En consecuencia, debemos desarrollar ahora esta última, la actividad dejada por el docente referente a las perspectivas de la educación en entornos virtuales en el Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Hasta la próxima semana. Buenas noches, hasta la próxima Gracias, semana. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, profesor. doctor. Hasta luego. Buenas noches, nos vemos.